Viendo. Gracias, y en este momento, como habíamos prometido al principio de la entrega de hoy, jueves, tenemos un invitado muy especial, un gran amigo de nuestra estación, porque amigo de Albert, de Manuel y mío, ¿por qué no decirlo así? Una figura que le conocemos desde hace mucho tiempo, de las líderes del Partido de la Liberación Dominicana. Yo lo busqué en Google. Sí. Y todo lo que él ha sido, Google no lo coge. De tantas cosas que... Sí, de todo lo que él ha sido, un hombre de Estado. Un ex ministro de Educación, también un ex ministro de Interior y Policía, también un ex director de Migración en los gobiernos del PLD, pero hoy forma parte de lo que él creó, un núcleo para el mundo del palpitar político. Es un movimiento, el movimiento Avancemos, oriundo de la provincia de España, específicamente, bueno, de Moca, ¿no? De Moca. Y damos la bienvenida, señoras y señores, a Carlos Amarante Baret, que nos acompaña. Buenos días, Carlos. Bienvenido a los durísimos de la mañana. Buenos días, un abrazo. Es un gran placer saludarles, desearles todos los éxitos en este proyecto comunicacional. A los amigos que nos están viendo y nos están escuchando, un fuerte abrazo en esta mañana. Y bueno, el amigo Manuel me andaba pescando desde hace... Y lo logró. Y entonces, bueno, nos pusimos de acuerdo y aquí estamos a su servicio, a sus órdenes. Okay. Don Carlos, comenzando esto, porque hay que decirle a la gente todo lo que usted ha sido, porque nada más no fue lo que él dijo. Me dicen que usted comenzó desde abajo, que usted fue hasta regidor. Corríjanos eso. Bueno, lo que sucede es que ya yo soy un joven metido en edad. En otra etapa de la juventud. No, ya yo soy un hombre que voy a cumplir 66 años. Y de esos 66 años, a pesar de lo joven que me veo, dicen. Se ve bien, se ve muy bien. Lo cierto es que tengo en política 52 años de mi vida. ¡Wow! Pues es muy joven. A los 14. A los 14 años, siendo un adolescente. Bueno, yo era miembro del PLD en el año 1978 y no pude votar en las elecciones. Le dolió porque la falta de cédula. Porque era menor. Sí. Porque yo cumplía los 18 en julio del 78. Y las elecciones eran en mayo. Eran en mayo, ya no podía votar. Pero ya en el 82 fui candidato a regidor, al primer regidor. Ya. Luego en el 90 fui senador. Y ¿A qué edad fue senador? 29. Por el ¿Puede PLD. decir que ha sido el senador más joven que ha tenido República Dominicana? No recuerda. Omar. Pero por el PLD fue... ¿Cuánto tiene Omar ahora? No, Omar llegó a 30 y pico. Pues usted ha sido el más joven. Ha sido el más joven, don Carlos. Pero al final, el tema de la edad no es lo determinante, porque tú puedes ser el más joven y pasar sin... Y ser nulo. Desapercibido. ¿Verdad? Sin pena y sin gloria. En realidad se trata de... las ideas que tú tengas, las propuestas, tu comportamiento ante la sociedad, ante los tuyos. En fin, se trata de hechos, de realizaciones, de tener un norte hacia el cual uno se dirige. Y me formé, evidentemente, bajo la tutela ideológica y el ejemplo moral del profesor Juan Bosch. Yo soy un bochista de carta, carta cabal. Yo soy una hechura de esas ideas, de esa concepción, y la verdad es que me siento muy bien de ser un discípulo del profesor Juan Bosch. Natural, la política discurre, los hechos a veces pues te hacen tomar determinadas decisiones. Y nada de eso es que se trata. Al final, cuando te sientas en tu casa debajo de la mata, con los nietos en las piernas, jugueteando en el patio, en mi caso, porque los nietos me han comenzado a llegar un poco tarde, pero gracias a Dios llegando. Están ahí. Ya al final es la satisfacción del deber cumplido. Claro, claro. Para la actividad política, yo aprendí desde muchacho de que es una actividad para servir. Yo me identifico plenamente con que la política es la actividad a través de la cual tú puedes impactar a millones de gente, a cientos de miles de gente, a una comunidad pequeña, a tu barrio, a tu paraje, porque siempre pongo el ejemplo del médico. Cuando un médico se equivoca, se puede morir un paciente o empeorarse.
Cuando los líderes políticos dirigen la cosa pública y hacen las cosas mal, entonces millones de personas. Puede cambiar el curso de la historia, ¿verdad? En sentido negativo o positivo. O positivo. Entonces, cuando las cosas no van bien, millones de personas sufren la consecuencia de una usted mala cree, política. según ese criterio que usted no está exponiendo ahora, y les pido excusa a mis dos compañeros, entonces usted cree que con el tema Senasa miles de personas sufrieron las consecuencias. Él no quiere ir de lo frío a lo caliente, él quiere calentarse de una vez. Sí, es verdad. pasamos del año 1974, cuando comencé, Por eso. a la candelada del momento. Sí. Mira, en realidad, el Partido Revolucionario Moderno se presentó ante el país como un grupo de monjes tibetanos. Wow, Dios mío. La gente más honesta, la gente más seria. Todos los que estuvimos en posiciones anteriores somos un grupo de corruptos. Y ellos, pues, casi para beatificar. Pero son humanos de carne y hueso, con apetitos, con apetencias. Y el pueblo dominicano, sobre todo después de la reelección del presidente, ha comenzado a despertar con respecto a un grupo de hombres que están en ese partido y que forman parte del gobierno, que en realidad han usado el pretexto de la corrupción. Y no digo que no haya habido corrupción, en todos los gobiernos hay más o menos corrupción. Entonces, como pretexto, la corrupción anterior para montar esquemas pervertidos de corrupción. Y tú hablas del caso Senasa. Mira, cuando un ingeniero está construyendo un camino vecinal o una carretera y se pone de acuerdo con un político para sacarle dinero a la obra, que es una forma de corrupción, claro, esa obra al final se hace y puede quedar con un poco más o menos de calidad. Pero tal vez nadie se muere directamente, aunque con el tiempo vienen los hoyos y pueden venir los accidentes. Pero lo de Senasa no tiene perdón de Dios. Porque en Senasa no fue robarse 2 camiones de asfalto, fue robarse una placa, fue robarse un laboratorio, fue robarse una consulta, una prótesis, fue robarse una prótesis, fue robarse una operación, un medicamento, fue robarse los medicamentos. Hoy yo estoy viendo, por ejemplo, un diario de la mañana se hacía eco, específicamente creo que era el Listín, se hacía eco ayer de el trabajo que está dando tú conseguir en Senasa los medicamentos. Hay retrasos. Venga ahora, espérese. Hay retrasos. Tenemos que, eso lo está en el Listín de ayer, tenemos que verificar, hay que hacerle una entrevista personal, y comienzan a preguntarte todos esos datos, en fin, evasivas, para no explicar la realidad cruda que ahí se está viviendo, que llevan un déficit, según declararon ellos mismos, un déficit de más de 10,000 millones de pesos. Mucho dinero. Pero según lo que se dice, el Ministerio Público se está hablando de 15,000 millones que se robaron. Entonces, el PRM ha quedado descalificado moralmente para hablar de corrupción en este país. Carlos, pero el presidente Luis Abinader y su equipo cercano han hablado de lo rápido, y es lo que ellos sacan a relucir y ponen en relieve, de lo rápido que actúan cuando detectan un acto de corrupción, exponiéndolo, llevándolo hacia el Ministerio Público para que sean sometidos a la justicia, cosa que ellos dicen no se hacía en el pasado. Y eso, mucha gente compra esa idea, recibe esa información y dice, es el presidente que actúa contra los corruptos. ¿Qué opinión tiene, ya que tocamos el tema Senasa, Carlos, en relación a esa parte? Mira, se dice desde una oficina que hay en el Palacio de que hay 50, 60 casos fuertes de corrupción que se han denunciado y no ha pasado nada. El gobierno actúa como todos los gobiernos. Así éramos nosotros también cuando hay un escándalo, que tú no tienes alternativa, porque yo no vengo a defender las cosas mal hechas del pasado.
Yo defiendo las cosas bien hechas de todos los gobiernos. Y las cosas mal hechas, pues, se critican. Esta gente actúa porque cuando el escándalo estalla, cuando el escándalo, es un escándalo porque se sabe, no le queda alternativa. Estamos viviendo en el mundo de las redes sociales. En el mundo de las redes sociales resulta que hay un veedor social que es el pueblo. Porque ahora con el internet, ahora con la multimedia, Instagram, sí, Facebook, TikTok sí, y todas YouTube, YouTube, los cortecitos, los cortecitos que a veces sacan Twitter, el X, con todas estas redes, todos los ciudadanos y ciudadanas del país se convierten en reportero automático. Ciertamente. Y como se dice que el dinero, el amor y el perfume no se pueden esconder, la gente se da cuenta de los cambios de vida. La gente se da cuenta del traqueteo, como se dice en los barrios. Y la gente se expresa a través de las redes. Es verdad que hay muchos excesos. Es verdad que las redes se toman para montar campañas difamatorias, pero también es verdad que es un medio de expresión del pueblo frente al poder económico, social y político de la nación. O sea, que han funcionado las redes. Pero claro que sí. Han funcionado. Y yo prefiero que haya esa parte negativa, que no importa, amén, el que se sienta atacado y calumniado, que proceda ante los tribunales. Exacto. Que no se le silencie para que puedan brotar estos hechos que es el pueblo que los denuncia. Y cuando el pueblo los denuncia, ¿qué tienen que hacer los políticos que están gobernando? Tienen que proceder. Tienen que proceder porque no creas tú que lo de Senasa fue porque ellos hicieron una investigación. No. Duraron un año. Es que la gente trataron de tapar. Es que la gente comenzó a darse cuenta de que no había medicamentos, de que tardaban en aprobar un procedimiento, de que no había operaciones, en fin. Y entonces aquello explotó. ¿Cómo tú tapas eso? Hay otros hechos en el pasado que explotaron también y se sometieron. Por lo tanto, yo le voy a decir una cosa. El presidente, no creo que el presidente tenga necesidad de hacer cosas mal hechas. Él personalmente proviene de una familia que yo respeto, su padre. No conocía a su madre, no conozco a su madre, pero a su padre sí lo conocí. Pero yo pienso que el presidente, de quien tiene que cuidarse, no es de la oposición. De quien tiene que cuidarse el presidente es de los funcionarios del Partido Revolucionario Moderno, que sabe que como él no va en el año 2028, ellos saben, muchos de ellos, que están ante su última oportunidad de ser funcionario. Y es de ellos que tiene que cuidarse el presidente, porque quizás algunos estén pensando en liquidarse antes de tiempo, porque eso fue lo que pasó en Senasa y es lo que ha pasado en otros sitios, gente que se están liquidando y haciendo que su gobierno termine mal. Por lo tanto, más que cuidarse de la oposición, el presidente de quien tiene que cuidarse es del Partido Revolucionario Moderno. Creo que lo está haciendo. Hablando de redes sociales, usted fue ministro de Educación por 3 años, ¿no? En el gobierno de Danilo Medina. Sí. Y en las redes sociales salía mucho cuando entró el PRM, que en educación hubo mucha corrupción. Incluso le decían a la gente de educación que duerman con ropa. ¿Cuál fue la clave o la fórmula de que al final no pasó nada en educación a nivel de corrupción? ¿O no salió nada? Bueno, lo de dormir con ropa, a mí, no recuerdo que me lo dijeran a mí. Yo sé que lo decían, pero nunca oí eso. Mira, nosotros hicimos tan buen trabajo en educación, que ese trabajo fue la clave de la reelección de Danilo. La revolución educativa fue un proceso hermoso. Todo eso se abortó. Eso impactó. Todo eso se fue a la porra. Porque nosotros, ahí están los hechos. Y entonces hubo sectores mediáticos vinculados al gobierno
que trataron de desacreditar eso. Pero al mismo gobierno del PLD. No. Ya después que saliste. Después que salimos. Después que yo salí del ministerio. Exacto. Pero esa campaña se montó para el 16. Okay. Y después continuó. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué no pasó nada, Manuel? Porque tú estás al lado de un hombre honesto y serio. Porque si soy un sinvergüenza, que fui a hacerme multimillonario. Ya hubiera sacado. Que tengo, el tipo tiene penthouse, el tipo tiene finca, el tipo tiene granjas, el tipo tiene vainas, como cosas en la playa, en fin, tiene testaferro. Tiene villas en la loma. El dinero no se puede esconder. Fue lo que te dije, el dinero, el amor y el perfume, eso sale, eso declara. ¿Por qué Carlos Amarante Baré siempre ha estado tranquilo? Porque es un hombre honesto. Pero yo no soy honesto porque fui del PLD. Ni porque fui bochista. Yo soy un hombre honesto porque soy hijo de Ana Antonia Baré y de Adalberto La familia. Y naturalmente, en los principios éticos y morales de Juan Bosch, usted se formó. Me fortalecí en la formación familiar. Al final, yo puedo siempre, en tu caso, Manuel, que me conoce porque eres de la provincia, siempre he hablado claro y siempre he sido frontal con lo que yo creo que está mal hecho de este gobierno. Nunca he tenido miedo a nada. ¿Sabe por qué? Porque no tengo nada de qué arrepentirme. Ya. Aquí hay una preguntita de nuestro colaborador en el Bronx, New York, Francisco Olivo, que le vamos a colocar a continuación. Él la hizo por mensaje de voz para ponerla en el momento más oportuno, y este es. Vamos a ver, vamos a escucharla. Muy buenos días para este equipo y buenos días para el señor Calomante Baré. Mi pregunta para él es... Vamos a colocarla de nuevo en la lentitud normal. Buenos días para este equipo y buenos días para el señor Calomante Baré. Mi pregunta para él es, esta cantidad de préstamos excesivas y no vemos resultados en obras para la sociedad, ¿qué nos puede decir al respecto? Ahí está, no sé si le escucho bien. Sí, claro. El tema del endeudamiento. Este es otro tema donde el Partido Revolucionario Moderno se cebó contra los gobiernos anteriores, porque cada vez que llegaban los préstamos al Congreso, los atacaban y decían que no era necesario, que lo que pasa era que el dinero se lo estaban robando y que por tanto si se administraba bien no había que hacer préstamos. Bueno, ellos están gobernando, se supone que están administrando bien y nunca se había cogido tanto dinero prestado en la historia de este país como lo ha hecho el gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Es un endeudamiento incluso ineficaz, porque yo no me opongo a que el país tome préstamos. Todos los países del mundo toman préstamos, tanto internos como externos. Y la buena gestión económica va de una forma u otra amortizando tanto deuda de capital como de intereses. El tema no es que tú no cojas prestado. El tema es que cuando tú tomas prestado, ese dinero en su inversión tenga un retorno en el tiempo. Bueno, pues mira, ahora mismo acaban de aprobar 2.700 millones de dólares en el Congreso. Pero hay, eso es en bonos soberanos. Pero hay más de 3.500 millones de dólares en el Banco de Reserva. Pero que no lo han gastado. Frisados ahí. Sí, ellos tienen como 250 mil millones. O sea, que se tomó prestado para pagar. Que lo tienen ahí. Entonces ese dinero. No, fíjate qué negocio. No, porque lo colocan en el banco el banco le genera un interés que no da para pagar el interés del préstamo. Que el préstamo está pagando internacionalmente. Santo Dios. Es el negocio del capaperro. No hay obra de inversión. Por lo tanto, es un gobierno, yo siento que ineficiente porque no ejecuta. Hay algunas obras, algo tendrán que presentar al final de los 8 años, porque bueno, han cogido tanto prestado, pero la mayoría de las obras en este país están paralizadas en los pueblos. Bueno, tú ves que están trabajando el monorriel, las cosas más visibles, sí. Pero después, el año pasado sobraron como 40 mil millones que no lo gastaron de gastos de capital. Y buscando prestado. Pero vamos a terminar las obras. Esto no hay quien lo entienda. Sí. Al final, el endeudamiento ni es bueno ni es malo. El endeudamiento, todo tiene que ver con en qué se invierte y su capacidad de retorno.
cuando tú haces una buena carretera, cuando tú haces un puente, cuando tú construyes, tú mejoras las vías, los muelles, las infraestructuras. La infraestructura en sentido general, Exacto. hay un retorno. Ahora, si tú el dinero lo tomas, como ha hecho esta administración, y lo metes en el banco de reserva, eso no es negocio para el país. Bueno, don Carlos, usted, si mal no me equivoco, fue el primer ministro en educación que comenzó a implementar el 4%. Sí, ¿verdad? así es. ¿Cómo usted vio la asignación de Danilo Medina del 4% y cómo usted ve hoy esa implementación? Porque mucho 4%, pero tenemos una de las peores educaciones hoy día. Mira, ¿cómo usted ve esto? Mira, vamos a hablar un poco de educación. Aquí hay 5 años perdidos en el sistema educativo. Perdido. Totalmente. Aquí hay un retroceso en el tema educativo. Cuando yo llego, hay una gran cantidad de dinero disponible y entonces de lo que se trataba era qué íbamos a priorizar como inversión. El gobierno decidió, ahí es que yo llego, construir una gran cantidad de escuelas porque íbamos a cambiar el sistema de 2 tandas a una tanda, la jornada. La tanda extendida. La tanda Que resolvió un problema hasta la familia. Claro, claro. Yo llego en medio de ese proceso y me siento muy satisfecho de lo que hice, porque son los números que hablan. Por ejemplo, del año 2013 al año 2026, donde estamos, ¿tú sabes cuántas aulas se han hecho en el país, Manuel? Querido amigo, ¿saben cuántas Del aulas? 13 aquí. Hasta el 26. En casi 13 años, ¿cuántas aulas se han construido? No tengo conocimiento exacto. Deben 22,000 y pico de aulas. ¿Y ¿Sabes cuántas se hicieron del 2013 al 2016? 14,380. O sea, que ahí fue la gran cantidad. O sea, prácticamente más de la mitad. Yo recuerdo Danilo iba casi diario a una inauguración. Bueno, porque Carlos Amarante era un gestor y un ejecutivo. Y entonces, no solamente nos limitamos a la construcción de aulas, no solamente nos limitamos al tema de la alimentación, 25 millones de libros, miles de bibliotecas para niños y niñas, tanto en el nivel secundario, primario, como también para los pequeñitos. También. Nivel inicial. No solamente fue que iniciamos la robótica. Eso que está en la escuela ahora, eso se inició en la gestión de Carlos Amarante Baré con la compañera Claudia Rita Abreu, que era la encargada de robótica. Entonces, dijimos, bueno, pero también tenemos que ver el tema de la calidad. ¿Cómo es el tema de la calidad? Calidad educativa. Mira, la calidad educativa tiene que ver con la capacidad que tiene un sistema educativo para proveerle al estudiante los recursos, tantos tecnológicos, en conocimiento, en habilidades y en formación ética, para que tenga las competencias que lo haga un ser humano formado para ser un ente social importante en su comunidad, en su país. ¿Quién es la clave en ese proceso de calidad? ¿Quién es la clave? El magisterio. Hay varios entes importantes, pero hay uno que es clave. Está la familia, naturalmente, que tiene que involucrarse en el sistema educativo. Están los estudiantes, están las instituciones que apoyan a la educación desde fuera. Todas son importantes. Pero la clave de la calidad de un sistema educativo está en la formación de sus maestros y maestras. El magisterio. Entonces, ¿por qué somos deficientes? Bueno, porque hay deficiencias en las universidades. ¿En quiénes imparten? El único ministro de Educación que le ha dicho 3 verdades a las universidades en la República Dominicana es Carlos Amarante Baré. Bueno, que los muchachos van a las universidades y entonces hay que durar un año tapándole las lagunas que traen del liceo. Del bachillerato. Del bachillerato. Sí. Y yo les dije un día en una reunión en la MESI, pero muy bien, qué bueno que ustedes duren un año tapando las lagunas que traen los muchachos del bachillerato. Ahora, ¿ustedes saben quién es que formó a los
maestros y maestras que forman esos muchachos? Son ustedes. Lo que pasa es que el pensum de las facultades de humanidades está llena de disparates, de materia para ganar dinero, que no tienen nada que ver con el proceso de formación y de capacitación magisterial. Y eso nosotros lo denunciamos, pero no nos limitamos a eso. Implementamos en nuestra gestión el programa de excelencia académica, que consistía en traer del exterior y contratar los que estuvieran aquí, que llenaran los requisitos, a un conjunto, a un equipo de magísteres y doctores en ciencias, en lengua, en matemáticas, para que química, en fin, biología, para que ellos fueran a formar parte de la formación docente en las universidades, con una propuesta. Ese programa se presupuestó en 5.000 millones del año 2016 al año 2020. 70% del costo de pagarle a ese profesor de alto rendimiento para que vaya a las universidades a enseñar, el 70% lo iba a poner el ministerio y las universidades el 30%. ¿Sabe lo que hicieron? No aceptaron. Las universidades se rebelaron, y después que nosotros nos fuimos, se fue doña Ligia de la MESI y salí yo de educación. Lo cierto es que ese programa se echó. Sí. Y hasta el sol de hoy ese programa no se ha retomado. Amarante. Entonces, ¿cómo tú le puedes pedir para no salir de la educación? Si el techo de la calidad educativa de un país es la capacidad de sus maestros, entonces, bueno, pues fájate a invertir en la formación docente y en la capacitación docente. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el INAFOCAN, que se encarga de, con las universidades, de hacer cursos, a los profesores, maestrías, muchos diplomados, muchas cosas. Pérdida de tiempo y de dinero. Porque es lo mismo. Es un reciclaje para la universidad de ganar dinero. Porque sus programas, lamentablemente, no es lo que demanda la situación actual. Déjenme leer un mensaje que nos escriben por aquí. Dice: José Miguel nos escribe desde La Vega. Siempre se dijo que en su gestión habían más escuela que estudiante. ¿Qué ha pasado? Que tenemos más estudiantes que escuela. Eso era para hacerle daño a su gestión. Me escriben por aquí. Hacen falta aulas, según lo que, hemos visto. Decían que sobraba. Sí, pero... Bueno, lo que pasa es que todavía a esta altura del juego hay cientos de escuelas que no se han podido terminar. Los periódicos viven sacando escuelas que están llenas de hierba, de malezas. De haitianos, de maleza y de animales. Potreros, se volvieron potreros. Incluso el presidente Abinader dio una ley en el año 21, dio una ley para resolver ese tema. Sí, había un nudo legal. Porque ¿qué era lo que? El nudo legal. Que no era... Recuerdo que el presidente dijo que no es un tema de corrupción, es un nudo legal. Él mismo lo dijo, para enmendarle la plana a toda esa bocina difamadoras que tienen ellos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede es que cuando hubo el cambio de gobierno, el ministro que entró con Abinader no le prestó atención al tema de las escuelas. Porque aquí hay una tendencia de que el que llega no le da continuidad a lo que encontró. Grave error. Entonces comenzó a dejar esas escuelas ahí. Los presupuestos se fueron disparando, porque todos los años sube. Más después de la pandemia. Sube todo. Y entonces se agarraron de que, bueno, después de un 25% no se puede gastar más de lo presupuestado. Si el presupuesto es 100 pesos, tú puedes gastar 125. 25 pesos más, pero no puedes gastar 30. Sí, y entonces pararon todo eso, lo abandonaron. El presidente dio una ley, que para mí no era necesaria, pero dio una ley para que se terminaran las escuelas. No, ahí están. Han ido a cuentagotas, han ido terminando algunas. Mira, ese fue un programa hermoso. En 3 años, lo que nosotros hicimos fue mágico. Porque fue adquirir, nosotros contratamos con más de 1.000 personas, 1.200 personas, adquisición de terrenos. Nosotros hicimos
dos sorteos de escuelas y de reparaciones y un tercero que ya yo encontré en curso. Y todo eso fue un proceso hermoso. Ahora, hubo errores, claro que sí. Incluso te voy a decir una cosa. A nosotros nos tocó someter a una señora en Los Peralejos que no falsificó un título. Increíble. Y nos dio un palo de 35 millones. Wow. Duró 5 años. Con un título falso. Duró 5 A años. vender un terreno que no era de ella. Duró 5 años presa. Dios 5 mío. años presa. No a Carlos Amarante Baré, que a mí no me sometieron por eso. No. Yo la perseguí, la sometí y la condenamos. Es decir, Se escapan cositas. bueno, Sí. hay personas que se aprovechan. Lógico. Un solar de 5.000 metros para hacer una escuela en un barrio, ¿dónde tú lo vas a encontrar? Te tiene que ir en a las las afueras. te tiene que ir a las afueras. Sí. Entonces, hay gente que comenzó a especular. A eso también le pusimos freno. Incluso un dato que a alguna gente no le interesa, porque al difamador no le interesa. Algunas personas que se aprovecharon de eso, nosotros les revisamos los contratos. Y de esos 1.000 contratos y tanto, hay como 256 que nosotros renegociamos y le bajamos los precios. Porque somos transparentes, porque quisimos hacer las cosas bien hechas. Ahora, en 3 años, ese proceso de presión, hay que hacer las escuelas, sí. hay que terminar. Hubo una presión fuerte sobre nosotros. La soportamos, tratamos de enmendar en el camino, pero siempre con el norte ético de hacer las cosas bien hechas. Y ahí eso está. Eso no lo puede borrar nadie. La eficiencia del equipo de Carlos Amarante Baré en el Ministerio de Educación, no solamente construyendo, sino proponiendo políticas para mejorar la calidad, eso hasta este momento ha sido insuperable. Carlos Amarante Baré, jovencito, 14, 17, 20 años en el PLD, que aspiró a diferentes posiciones, ocupó ministerios y direcciones, pero es expulsado deshonrosamente, según lo que vimos en un momento determinado de ese partido, que lo vio crecer políticamente. ¿Cómo impactó en la vida de Carlos Amarante Baré ese despido deshonroso y el movimiento Avancemos? ¿Con quién está en este momento? Para entrar en el mundo político actual. Antes de responder, dejar el pasado. Antes de responder, a ver, si vamos a escuchar una pregunta, muy bien. que un amigo que escucha, que va por esa línea, claro, para ir juntar al mismo tiempo, ganar tiempo. Vamos a escucharlo. Perfecto. Buen día, mis hermanos. Hagamos la pregunta al señor: ¿por qué muchos PLDistas entraron siendo satres, siendo paleteros, y hoy en día son multimillonarios? ¿Y por qué se fue él del PLD? Bueno, al amigo que llamó, que no dio su nombre, debo de decirle que cuando una persona hace algo mal hecho y alguien lo sabe, lo que tiene que hacer es denunciarlo. Y va a la fiscalía y pone la denuncia y se querella. Sí. Es una forma de contribuir con la transparencia en el país. Debe de entender el amigo que cuando una gente dura muchos años trabajando en el Estado también, aquí se pagan buenos salarios en el gobierno. Sí. Si tú duras muchos años trabajando, tú, si no lo juegas, si no te va, en el caso de aquí, si no te va al Matún a jugarlo, si no era un derrochador. Y si no era un derrochador que anda de flor en flor brincando, entonces tú haces un ahorro. No, y que hay que dedicarle. Y si tú tenías un motor, no hay problema con que tú después tengas un carro. ¿Cuántas horas usted le dedicaba al ministerio? Le dedicaba usted 12 horas al día más. O sea, lo que quiero aclarar es que siempre el tema de la corrupción pública estará sobre el tapete y lo que hay que hacer es denunciarla y perseguirla. Eso por un lado. Exacto. Ya volviendo al tema político partidario, sí, es cierto. A mí me expulsaron de forma deshonrosa, pero los que se deshonraron fueron los que me expulsaron. ¿Quién trabajó para expulsarlo? No quiero hablar de eso porque es como cuando tú te divorcias de una mujer o ella se divorcia de ti. El que habló mal ya es el que pierde. No comienza a hablar mal del pasado. Es cierto. Hay que mirar hacia adelante. Lo que sí hemos podido darnos cuenta es de cuánta razón teníamos, porque todo lo nuestro
dentro del PLD, partido al cual le di mi vida y que también me dio oportunidad de crecer, se debe a mis planteamientos críticos. Carlos Amarante Baré siempre ha sido un hombre crítico. Cuando yo tuve que decirle que no a Lionel en favor de Danilo en el año 2007, siendo yo director general de migración, el danilismo me ensalzó y me puso allá arribota. Sí. Pero cuando yo le dije a Danilo que no podía seguir al frente del PLD porque le iba a hacer daño, míralo ahí, de 62 ya vamos por 10. Ay, Dios mío. Entonces, bueno, la respuesta ¿cuál fue? Querer sacarme de la organización. Pero al final me hicieron un bien, porque nosotros tuvimos el apoyo de un grupo de gente a lo largo y ancho del país que comenzaron a salir, nos juntamos y dijimos, ¿qué hacemos? Teníamos 3 opciones. Número 1, quedarnos en nuestra casa y no hacer nada. Descartamos eso, porque la política es una actividad a través de la cual podemos impactar positivamente a la gente. La segunda posición, irnos a la fuerza del pueblo. Yo iba donde Lionel, mire, yo quiero ser miembro de la comisión política, así levante la mano y yo tuviera ese tema resuelto. Claro. Sí, claro. Y si él gana mañana, a lo mejor me da un cargo. Y la política es sumar. Bueno, pero yo no quise eso, que era lo más fácil para mí. Ya. Nosotros lo que hicimos fue que decidimos la opción más difícil, el grupo, hacer un nuevo partido político, no un movimiento. Aunque ya es partido. Un nuevo partido político que se llama Avancemos. Avancemos está en el proceso de formación. Nosotros hace unos días estuvimos aquí el día 8. En Santiago. Sí, en Santiago lanzamos Avancemos aquí, ahí en Centro de Eventos Sociales. Sí. Todas sus direcciones municipales. Porque un requisito que nos pide la Junta es tener direcciones en los 161 municipios del país. Es un partido y hoy de formación. Avancemos existe en los 161 municipios de la República Dominicana. ¿Quién lo dirige en Santiago? Y Cristian, el profesor Cristian Ramos, que fue regidor 8 años. Le conozco. Y él y junto a un equipo. Y entonces nos estamos preparando para en 2 o 3 meses presentarle a la Junta Central Electoral la solicitud de reconocimiento formal como nuevo partido político. Un partido que quiere reproducir las buenas prácticas políticas y no reproducir esas malas prácticas que llevan a partidos grandes, como lo fue el Reformista, como lo fue el PRD y como lo ha sido el PLD, que fueron gigantes y poderosos, a ir cayendo en la irrelevancia. Queremos buenas prácticas, abrirles espacio a los jóvenes y a las mujeres, en fin, una nueva forma de hacer política donde la gente sienta que este es un instrumento de ellos, no para intereses privados ni particulares. Don Carlos, hay 2 temas que usted dirigió, esas 2 carteras, que no podemos irnos de aquí sin que usted lo trate. El tema, cómo usted ve la gestión del Ministerio de Interior y Policía con la criminalidad, que ellos dicen que todos los días los números de ellos se reducen. Aquí estamos viviendo en uno de los países más seguros del mundo. Lo que usted percibe y lo que la gente le dice, pues yo sé que usted anda todos los días en la calle. Y el segundo es migración. El tema haitiano, con los problemas que tiene Haití hoy. Y todos los días deportamos 4.000 haitianos, pero entran 10.000. Bueno. ¿Qué usted cree de eso? Vamos a comenzar por lo último. Nosotros creemos que la política de repatriación es una política correcta, que nadie tiene el derecho de andar como chivo sin ley en un país que no es el tuyo. Tú tienes que entrar legalmente, tener tus documentos y además nosotros, ya en el caso específico de Haití, no estamos obligados a tener que soportar una presión migratoria de millones de personas que pudieran terminar viviendo en la República Dominicana, que vienen huyéndole a la pobreza. Vamos a estar claros, vienen huyéndole a la pobreza, a la violencia, a las bandas. Y yo tampoco me trago la historia esta de algunos ultras de que vamos a perder la identidad, nada de eso. Pero sí creo que cada cual en su sitio. O sea, la comunidad internacional de ese fracaso de Estado que se llama Haití, que se encarguen ellos. No podemos encargarnos los dominicanos. Por lo tanto, estoy de acuerdo con las políticas de que se repatrien no solamente los haitianos, los venezolanos, los cubanos, todo el que esté indocumentado en la República Dominicana. Ahora bien, todo eso debe hacerse respetando el debido proceso. No hay por qué maltratar ni humillar a la gente por el color de su piel, ni porque sea A, ni porque sea B. En fin,
Simplemente se aplica la ley. Además de que no tienen ningún derecho organismos internacionales que quieren estar chantajeando a la República Dominicana con ese tema. Eso es inaceptable. Nosotros somos una nación soberana y como nación soberana determinamos cómo se obtiene la nacionalidad y cuáles son los requisitos para estar aquí. En eso estamos claros. Por lo tanto, los indocumentados deben de regresar a su país y si no regresan, deben de ser repatriados sin que tú tengas que maltratarlos ni que tengas que estarle echando encima, como hace un grupito aquí, el color de su piel. Porque al final, también muchos de ellos, una parte de ellos, son necesarios para la construcción y para la agropecuaria en República Dominicana, porque no se puede ser tampoco hipócrita con eso. Y con respecto al tema de la delincuencia, yo creo que en Santiago, yo no voy a hablar del país, estamos en Santiago. Aquí hay un fenómeno que se ha desarrollado en estos últimos 5 años que es preocupante y que yo pienso que debe ser la principal tarea del jefe de la policía. Porque yo recuerdo que yo fui ministro. Sí, por eso le pregunto. Y yo sé cómo funciona la policía. La policía no depende del Ministerio de Interior. Realmente. El jefe de la policía no depende. Del generalato. No, el jefe de la policía no dependía de mí. Aquí en este país, el jefe de la policía, contrario a otros países, que depende del Ministerio de Interior o del Ministerio de Gobernación, que es lo mismo. Aquí dependen directamente del presidente. Del poder ejecutivo. Y el jefe de la policía, con quien va y despacha, es con el presidente de la República o con quien él designe, que casi nunca es el ministro de Interior. Está dicho. Entonces, eso es para no meternos en ese tema. Nada más en papeles. Ahora bien, el jefe de la policía, que ahora le llaman director, el director de la policía, que es nuevo, tiene un reto en Santiago. Aquí ha estado creciendo de forma exponencial el sicariato. Sí. El sicariato es escandaloso en Santiago. Aquí, pero muy aquí se preocupante. está matando gente por encargo. Claro. Y además hay que ponerle mucha atención al tema del narcotráfico. Aquí hay una penetración del narcotráfico muy preocupante. Diríamos que en el Aquí país. hay En el país. pero estamos en Santiago. Sí, claro. Y yo quiero hablar de Santiago. Porque aquí se vino a hacer una bulla el domingo en Santiago. ¿Una qué? Una bulla. Esto dice por el, Celebramos los 11 años de un partido de gobierno, don Carlos. Entonces debería de pensarse que en Santiago el narcotráfico ha penetrado profundamente. Y que el sicariato y el microtráfico están haciendo a Santiago una ciudad donde en los barrios es peligroso andar de noche. Peligroso. Por lo tanto, yo no voy a hablar de estadísticas. Vamos a hablar de percepción. Usted que estuvo en el ministerio. La percepción es que las cosas no andan Usted bien que estuvo en el ministerio. en el tema de seguridad. Es verdad que desde el Palacio a usted de los ministros le dicen maquillen eso, que no puede salir. No, imposible. A usted nunca se lo dijeron. No. Y usted tampoco lo aceptaba, yo lo sé. No, que nunca me lo dijeron. Manuel. No hay por qué maquillar. Eso no. 2028. ¿Usted cree que podrá una alianza real? Fuerza del Pueblo, PLD, Avancemos, PRD. Avancemos nació para unir y defender al pueblo. Por eso tú me ves a mí aquí fijando posición frente a este gobierno que prometió el cielo y la tierra. La comida va a bajar, en los primeros 3 meses vamos a bajar la comida un 30%. Y en los primeros 6 meses vamos a bajar, en el primer año vamos a bajar a la mitad la criminalidad. Todo eso promesas incumplidas. El tema de la comida usted nunca lo entendió, don Carlos. Era el 30% en el plato que iba a bajar. La cantidad en el plato. Bueno, al final hay que defender a este pueblo sufrido, a los sectores productivos. Nosotros estamos en el corazón del Cibao, una región agropecuaria. Los productores de banano, los productores de pollos, de huevos, de cerdos, los pequeños, porque hay un grupo grande que se está sirviendo con la cuchara grande, un grupo de PRMistas vinculados que son productores algunos y otros son importadores que están enriqueciéndose en demasía a costa de centenares, porque deben haber 600, 700 pequeños y medianos productores entre La Vega, Villa Tapia, Moca y Licey, pequeños productores de pollo y de huevos que han quebrado. Y los grandes son los que se están cada día haciendo más grandes y dueños del mercado. Entonces estamos para defender, pero también para unir. Creemos en la unidad del pueblo para salir de este gobierno.
Se trata de una alianza de siglas. Bueno, sí, puede ser una alianza de siglas, pero más que todo tiene que ser una alianza popular, una alianza social que pueda gobernar a la nación. ¿Quiénes van a participar en eso? Sin lugar a dudas, Avancemos trabajará para que haya una gran concertación. La pregunta es, ¿estará el PLD en esta concertación? Tengo mis dudas. Creo que al presidente de ese partido no le interesa. A Danilo no le interesa. Creo que no le interesa. Pero yo sí creo que va a haber lo que se llama el voto útil. Y ese voto que se ha ido reduciendo. El voto útil. El voto útil, o sea, vamos a votar por quien puede ganar. Y resulta que la opción que hoy en día que se perfila que puede ganar, la gente va a decir, bueno, yo no soy de ese partido, pero soy de la oposición y es el que puede sacar a esta gente. ¿Qué se refiere a Leonel Fernández? Fuerza del pueblo. Y en la fuerza del pueblo, ellos son los que están encabezando la oposición. Bueno, sacaron un 29%, 30 casi. Leonel estuvo aquí en Santiago hace unos días y fue un ciclón bacatero lo que pasó por aquí. Sí, hubo mucho movimiento. Se siente. Y además, yo que ando por todo el país, siento como la gente quiere salir. Avancemos está con Quiere salir de este gobierno. Avancemos va a hacer una alianza. Ok. Avancemos va a hacer una alianza porque Avancemos tiene gente que quieren ser regidores, que quieren ser vocales, que quieren ser diputados, que quieren ser alcaldes. Si yo me hubiera ido a la fuerza del pueblo, yo no estuviera hablando de nada. A lo mejor ni estuviera aquí. Pero somos una organización política que tiene sus derechos. Hay que acordar cosas. Y donde la gente podrá expresar sus deseos de aspiraciones y aquí hay un espacio para ello. Sin embargo, y habrá que reconocerlo. Por lo tanto, no se trata de endosar a nadie puro y simple. Don Carlos, dicen algunos analistas de que, y según los números de algunos por ahí, de que el PLD y la Fuerza del Pueblo Unidos no le ganan al PRM en unas elecciones. El PRM va a perder en primera vuelta. Va a perder en primera vuelta. Sí, sí. Bueno, el PRM se está moviendo entre 31 y 35, no sale de ahí. Ok, o sea que hay segunda entonces, vuelta. Con eso no se gana. Hay segunda vuelta. Entonces. No, si ellos están en el gobierno y se van a mover entre 30, si ellos están en el gobierno y se van a mover abajo de 40, como se van a mover, hay solución en primera vuelta. Ya, dice aquí Vinicio López, un oyente, escribe que si hay alguna medición de cómo anda el partido Avancemos. No, porque recuerda que Avancemos no tiene candidatos. Ya, ok. Carlos Amarante, que está a la cabeza. Todavía está en formación. No tiene aspiraciones presidenciales. Quise decirlo con un oyente. Nosotros, sí, muy bien. No, es importante. Somos un partido en formación. Pero tú has oído siempre hablar en las grandes ligas y en las ligas de béisbol invernal de el novato del año. Sí, novato del año. Avancemos será el rookie del año en las elecciones de 2021. Bueno. Señores, pues ya el tiempo se nos ha ido. Antes de irnos, don Carlos. El tiempo se nos ha ido. Nos fuimos. Es verdad que usted está dispuesto a sentarse con Danilo Medina. Usted, no otro. Pregúntale a ese si se quiere sentar conmigo. Ay, Dios mío. Bueno, agradecer, gracias. Señores, agradecer infinitamente el tiempo que ha tomado para venir a este espacio, Los Durísimos de la Mañana. Se levantó temprano, Carlos, lo levantamos temprano. Yo creo que se levanta temprano siempre, un hombre de acción. Sí. Sí. Carlos Amarante Baré. Con los años el sueño como que se ve pantando. Sí. Tú sabes de eso. Pues yo nací viejo porque yo desde jovencito. Ahí, compadre. Yo nací viejo porque desde jovencito me levanto a las 6. H-A-M. Durísima 105.7. Durísima. La más espectacular del planeta.